justo tengo que presentarlo a él, o sea que vamos a salirnos de este tema, no vamos a bordear el tema de Wanda ni Icardi, para presentarlo al senador provincial Martín Barrio Nuevo. Gracias, Martín, por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? opina de Wanda y de Icardi? No, claro, no, estos son Porque eso hay que ver si hizo alguna estadística, algo. No. La China Suárez. Esta es la intrascendencia de la Absoluto apertura. desinterés por el tema, la verdad que... No, a mí me gusta el tema. Me gusta mucho el tema. ¿El tópico te gusta? O Sí. Pero es un ¿La tema que todo el infidelidad? mundo lo habló. No. Me gusta ver cómo, desde qué perfil se observa ese tema, porque considero que es un tema que muestra mucho de lo que todavía no supimos construir y que todavía nos cuesta sobre la mirada hacia la mujer. Eso es cierto. Pensé que era sobre la infidelidad que estaba por decir. Eso no es indistinto de lo que... Eso es natural a lo que son las relaciones humanas. No importa si son de distintos o de ambos sexos. Lo que creo y me parece que es interesante ver cómo algunos le echan en cara a la mujer sobre la cuestión de la infidelidad o no. Y el hombre. La responsabilidad del hombre. Claro, todos le dieron con un caño a la China. Toda esa Por sus suerte de antecedentes. visión machista que existe sobre esto. Tienes razón. Que en realidad todavía nos sigue mostrando que estamos muy lejos de lo que pregonamos cotidianamente. Totalmente. Tienes razón, Dani, Sí, tienes totalmente. razón. Por fin alguien que Que pone cerebro a la puso en lugar. discusión. Porque, ¿sabes qué? Porque en realidad Por eso lo traemos. muchas veces en lo formal todos decimos que somos buenos, pero en estas pequeñas cosas lo que mostramos lo que Salta somos. la Lo que gacha. somos realmente. Exactamente, y esto es lo que somos. La opinión que vertimos sobre esta clase de temas es lo que realmente somos y no aquello que vos le decís a alguno, no, te dicen, yo creo en la mujer, y después cargó un poquito y te encontrás con esto. Claro, Y y le dan con un caño a me ella. hace acordar, por ejemplo, lo que te dicen por ahí los políticos, dicen, no, la mujer, siempre que sea capaz, Y ¿por qué después, la mujer tiene ¿por que qué ser tenemos que demostrar tan nosotros que demostrar somos tanta capacidad? capaces? Si el hombre nunca demuestra tanta capacidad. Totalmente. Es La mesa cambiante y chica, listo. por lo general, siempre Bueno. son Como los dice el hombres. gobernador, que va a aprobar la paridad de género y no se vota nunca, digamos. Claro, o como Pero no dice, habla de los políticos, porque o yo como digo dice que- el presidente de la nación, que dice que está a favor de todo eso, pero está rodeado de hombres 100%. Sí. O un 99% también, ¿no? Porque los hechos concretos es eso. El gabinete como está conformado. Bueno, yo allí, digamos, ya que estamos hablando del tema, ¿no? No, vos Respecto metiste de los la... No, bueno, vos decís los políticos, y en no hay general problema. lo que nos sucede, Sí. lo que nos sucede mucho, es que cuando los errores son del oficialismo, los problemas son de los políticos. Y cuando los errores son de la oposición, los problemas son de la oposición. Entonces, acá está claro en la cuestión de la falta de empuje del gobierno provincial en materia de paridad de género. También se ve en esto el policía bueno y policía malo con el voto joven, ¿no? La verdad que hay un doble discurso del gobierno de la provincia y es del gobierno de la provincia, no se le puede de ninguna manera endilgar a la oposición, que desde la oposición venimos en realidad pregonando y empujando para que esto se lleve adelante. En nuestras listas legislativas se respeta la paridad de género, en las provinciales cuando no tenemos obligación por ley, pero sí la respetamos. Así que creo que hay que ir avanzando, ¿no? Creo que en eso tenemos que trabajar y ahora tenemos en el Senado que dejar de jugar policía bueno y policía malo. Bueno, justamente te convocábamos porque en diputados, ¿no es cierto?, ya se avanzó acerca de la ley de voto joven, ¿no es cierto? Y Entonces, por unanimidad. Sí. ¿Y en unanimidad. el Senado cómo vamos? Bueno, en el Senado hay... Recién ingresó el expediente, o sea, yo tampoco puedo achacarle a mis pares el hecho de no tratarlo sobre tabla. Me hubiera gustado que así fuera, ¿no? Pero la realidad es que uno ha visto en el tratamiento tanto del voto joven como también lo hemos visto con el tratamiento de la paridad de género, que desde el oficialismo siempre se encuentra para instalar algo que haga que las cosas se demoren. Entonces, en algún momento nadie creía en la paridad de género, después aparecieron 5 proyectos legislativos de la paridad de género, algunos en el Senado, otros en diputados, algunos de la oposición, otros del oficialismo, y ninguno se trata. Bueno, ahora pareciera ser que el objetivo es demorar nuevamente el tratamiento del voto joven, con la propuesta de algunos senadores que quieren provocar modificaciones al proyecto. La verdad, yo no tengo dificultades ni inconvenientes, no tenemos inconvenientes en modificar Pero proyectos ¿cuál es el mientras problema lo realmente votemos, de que ¿no? no se traten esos temas? Tanto la paridad de género como el voto Me joven. parece que tiene que ver con que no están en la íntima convicción del oficialismo, ¿no? Está claro, nosotros la cuestión del voto joven y la paridad de género venimos insistiendo hace mucho tiempo.
Y ahora además al sistema electoral le agregamos la cuestión de la necesidad del cambio del instrumento electoral. Ustedes recordarán las elecciones provinciales, donde tuvimos casi 60 boletas para 2 opciones electorales. Bueno, también instalamos este tema. Me parece que son 3 temas centrales para modificar nuestro sistema electoral. Y bueno, en uno que pareciera ser que es el más sencillo, que todos nos pongamos de acuerdo, como el voto joven. A ver, nuestros chicos votan presidente de 16 a 18 años y no pueden votar concejal. Sí. Entonces, bueno, aún así aparece un pero. Ojalá lo podamos resolver rápido en el Senado. Ricardo Colombi dijo que él considera que así como vota el chico, hay que darle, que tiene que ser obligatorio, y lo otro que puede ser elegido. Está bien, todo se puede modificar en ese caso. O la imputabilidad también, es algo que la sociedad también... O sea, yo miré varios mensajes, perdón Martín que te interrumpa, pero aparte de eso, ¿no? La elegibilidad, por ejemplo, y también el hecho de que la sociedad dice, bueno, si van a votar, si le van a atribuir ese derecho, las consiguientes responsabilidades en otros marcos, como la imputabilidad, por ejemplo, y demás. Es que me parece que estamos corriendo el eje, y te digo por qué. Porque en realidad en la Argentina los chicos de 16 años votan. Nosotros en Corrientes pareciera que estamos por hacer la gran revolución, y no es cierto. Somos una de las pocas provincias atrasadas en esto. No es que estamos modificando el sistema. No, en realidad estaríamos empezando a dar un pequeño pasito para acercar nuestro sistema electoral vetusto, inadmisible. Inadmisible, como resultó en el cuarto oscuro hace un mes y medio. Ese sistema electoral al que muchos se niegan a modificar. Hoy estamos hablando de una pequeñísima modificación que implica darle el derecho a los chicos que hoy pueden votar presidente, que puedan votar un concejal en su localidad. Bueno, me parece que es bastante claro que hay que hacerlo, ¿no? ¿Y el resto de los debates, Martín? Bueno, el resto de los debates, te decía, el de la paridad de género, nosotros venimos planteando hace bastante tiempo, el gobernador lo viene prometiendo desde el inicio de su gestión, y nunca efectivamente se avanzó, ¿no? A mí no me quedó claro, ¿vos estás a favor que puedan ser elegidos a partir de 16 años? Pero que, a ver, yo digo, no es una discusión para ahora, esa discusión es con una reforma a la Constitución. Entonces, no quiero entrar yo en un debate que lo único que nos instala en un debate para demorar las cosas. Yo en ese debate, en ese juego no voy a entrar. En todo caso, si quieren jugar al policía bueno y al policía malo, Valdés y Colombi, que lo hagan. Yo, el juego de ellos, no voy a jugar. Nosotros desde el Partido Justicialista vamos a seguir firmes buscando que se avance en nuestro sistema electoral vetusto. ¿Quién presentó, Martín, el proyecto que tuvo aprobación en diputados? Este es del Ejecutivo. Este es del Ejecutivo, nosotros ya lo habíamos presentado hace mucho tiempo, y bueno, queremos que avance, ¿no? Caso, por ejemplo, de tratarlo en el Senado, ustedes no le encuentran ninguna objeción. No, nosotros no le encontramos, y así como si fuera que el oficialismo en el Senado quiera modificar, tampoco nosotros, a ver, que quiera modificar el proyecto de ley para que no sea, porque la discusión que se plantea en el marco de este proyecto de ley es que no sea facultativo sino obligatorio para los chicos de 16 a 18. No me parece de gran significancia el cambio. Si eso hubiera que hacer para que se apruebe en el Senado, también lo aprobaríamos. ¿Hoy el Senado es lo más conflictivo, más que diputado? Yo te hablo de lo que a mí me pasa. A mí en el Senado, más allá de los números, discutimos más las cosas. E incluso nos escuchamos más. Nos escuchamos más. ¿Se discute más que en diputados? Sí, en diputados lo que manda el Ejecutivo se hace y punto. Se terminó, no se cambia una coma, no se cambia una letra. En cambio, en el Senado discutimos más las cosas, nos ponemos de acuerdo, a veces sí, a veces no, pero en definitiva me parece que en eso veo una mejoría, ¿no? Por allí el trabajo legislativo podría ser más fuerte, pero yo siento que en el Senado se tiene la amplitud, al menos de escucharnos, no siempre coincidimos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con una característica de cámaras o por una conformación actual? No, pareciera ser que yo soy nuevo en el Senado, ¿no? Llevo 2 años. Pareciera ser que es una característica de la Cámara el hecho de buscar sacar las cosas por unanimidad, con consenso. A mí me ha pasado en muchos proyectos poder influir sobre la letra de la ley.
de manera propositiva y hemos podido hacerlo, en otros no, pero hemos podido hacerlo. En diputados resulta más difícil, capaz porque somos más y entonces terminan imponiendo los números definitivamente del Muchas veces se oficialismo. habla de dos características del Senado. Primero tiene que ver por el menor número, son exactamente la mitad, son 15, diputados son 30, y otra es una de las características de lo cual te preguntaba, la cuestión de la edad. Sí, también es cierto, y la mayor experiencia y el hecho de también de eso que todos vamos aprendiendo, ¿no? A escuchar, a entender que mi posición es la mía, que no es la única, que hay otras miradas, que en la medida que lo planteemos con honestidad intelectual y política, por eso les decía recién, yo no me voy a meter en la pelea esta del policía bueno y malo porque no es mía, pues siento que no es una discusión que se esté dando con honestidad intelectual y política, pero en el resto de las discusiones las hacemos con absoluta claridad, ¿no? ¿Qué proyectos tienen de acá a fin de año, Martín, y a tratarse, digamos, más allá de lo que es voto joven? ¿Y qué sale y qué no sale acá en fin de año, así con tu ojo de senador, digamos? Bueno, el voto joven evidentemente es un tema. Por otro lado tenemos, todavía no fue presentado el presupuesto de la provincia, todavía no fue presentado. Lo escucho al gobernador opinando respecto al presupuesto nacional, pero ya debiera estar en la Cámara, en la legislatura, presentado el presupuesto provincial y todavía no está. Debiéramos aprobar o desechar las cuentas de inversión. La del 2019 se presentaron recién este año, la del 2020 que se tuvieron que haber presentado en el 2020, en mayo, todavía no se presentó. Me parece que el tema del presupuesto supongo que se presentará antes del fin de año. No veo motivos para que eso no suceda, sobre todo en un contexto donde los recursos del gobierno provincial están creciendo muchísimo, en donde escuchamos por los medios que hay dificultades económicas y evidentemente tiene que ver por el lado del gasto y no por los recursos. Los recursos de la provincia han crecido el 65% en los primeros 10 meses. Para que ustedes tengan una idea, del presupuesto del 2021, lo presupuestado de coparticipación nacional, al 31 de octubre ya ingresó todo. Es decir, ya ingresó todo lo presupuestado. Es decir, tenemos 2 meses de más de recursos respecto del presupuesto. Con lo cual, si es que hay alguna dificultad económica, tiene que ver con el gasto electoral, no tiene que ver con salarios. Los salarios han aumentado muy poco, se han dado 3 aumentos del 10%, lo que implica un acumulado del 33% cuando los recursos crecieron 65%, ¿no? Martín, vos que estás siguiendo desde el comienzo de la pandemia, seguiste los números, los porcentajes, y tenés un panorama ampliado, no solo de la situación de Corrientes, la situación nacional, sos una voz de consulta de diferentes medios nacionales también. ¿Cómo ves esta situación en la que estamos ahora y cómo ves que atravesaríamos el verano y la llegada de marzo? ¿Encontrás alguna variante en función a lo que podés tomar de otros países también? Creo que en Sudamérica hemos avanzado muchísimo en la vacunación para la llegada de Delta y eso se está notando. De hecho, nosotros hemos tenido un leve crecimiento de casos, pero muy leve, cuando en realidad el incremento, cuando Delta se hizo predominante en el hemisferio norte, los casos crecieron muchísimo. Con lo cual creo que con el avance actual de vacunación nosotros vamos a sobrellevar muy bien el verano y el desafío es que previo a la llegada del otoño tengamos ya las dosis de refuerzo. Hoy se están aplicando las terceras dosis para aquellos inmunodeprimidos y para las personas mayores de 50 años con Sinopharm. Claro. Que eso se va a hacer antes de que termine este año. E inmediatamente después se va a empezar con el refuerzo, ya no es una tercera dosis, es el refuerzo anual, si se quiere. Claro, como cualquier gripe, vacuna, exacto. Y creo que vamos a llegar muy bien al otoño en el avance de los refuerzos, por disponibilidad de vacunas, por capacidad, que hemos demostrado la capacidad de vacunar cerca de 10 millones de personas por mes. Con lo cual creo que vamos a estar bien plantados de cara al otoño. ¿No implicaría, digamos, un cierre de fronteras ni cierre de actividades eventualmente en marzo, por ejemplo, que es como algo que está en el aire, mirando lo que ¿no? está pasando en el exterior? Claro, Alemania, por ejemplo, ahora... Que no se venga la tercera ola. Claro. Inglaterra e Israel. Sí. Israel que es la, digamos... Allí hay 2 o 3 explicaciones respecto a eso.
Una de ellas, respecto de Europa en general, tiene que ver con el escaso avance que han tenido en la vacunación pediátrica y de adolescentes. Nosotros hoy, para que tengan una idea, nosotros en Argentina tenemos ya el 76% de la población con al menos una dosis, y la Unión Europea el promedio nos llega al 70%. Es decir, Argentina hoy tiene, y en general los países de Sudamérica están avanzando con la vacunación pediátrica y en adolescentes, nos ha permitido un nivel de cobertura que nos da una tranquilidad. A ver, esto es una pandemia, las variantes se siguen dando, pero también es cierto que el avance de la vacunación global es muy marcado, salvo en África. En África tenemos menos del 10% de la gente vacunada, pero en general la vacunación global viene avanzando mucho, y eso es algo que es una herramienta muy fuerte que tiene la humanidad contra el virus, ¿no? Sí, aparte una cosa, en Europa y como en Estados Unidos tiene una cosa que la Argentina todavía no tiene, que es un alto porcentaje de los antivacunas. Antivacunas, claro. Ese es un alto porcentaje. Sí. Hay un porcentaje, pero que no es tan... Muy bajo. Acá sí, pero en no Argentina hay un tanto, porcentaje el que no terminamos de entender por qué. Porque no hay una expresión, una manifestación pública de ese sector. Claro. Es como que son seguidores ocultos, podríamos decir, ¿no? Porque la verdad no se termina de entender muy bien, porque no tiene una voz cantante para decir somos antisistema por A o por B. Somos un movimiento por esto o por esto. Mira, ahí yo te iba mirando un poco hacia adentro de los números. En lo que hace por edad, por ejemplo, entre 50 y 59 años, el 95% de la población argentina se vacunó. Es decir, 95% se vacunó. Ahora, cuando vos empezás a mirar, ves que en el NEA y en el NOA hay más dificultades en la vacunación. Corrientes es una de las provincias más atrasadas, no por falta de... Hay algunas dificultades en los turnos, etcétera, pero no se trata de una dificultad logística. Evidentemente, la gente del NEA y del NOA es gente que es cuestiones religiosas. Me he encontrado muchos casos de este tipo. Misiones es la provincia con más atraso en el nivel de vacunación, y se habla de una de las cuestiones, la cuestión religiosa. Sí. Pero en el NEA y en el NOA se nota mucho que es menos la gente dispuesta a vacunarse. Bueno, nosotros como correntinos tenemos que profundizar esta idea de completar las dosis. Corrientes está muy bien con las primeras, bastante mal con las segundas, todavía no llegamos al 50% de la población con segundas dosis, así que bueno, ponernos en marcha para esta vacunación. Hubo algunas dificultades con los turnos de segundas dosis, ahora se abren de manera indiscriminada por cierre de DNI, así que facilitarle a la población el aplicarse la segunda dosis, porque es importante sobre todo para con Delta, ¿no? Claro. Martín, esto, fíjate, ¿no? Este es prácticamente ya el segundo año que cerramos con pandemia, digamos. Sin embargo, la agenda periodística lleva a que el tema del coronavirus no sea ya el monotema, digamos, ¿no? Entonces, a nivel nacional también el gobierno es como que tuvo una gran bandera vinculada a la lucha y al desafío del coronavirus, que es realmente algo dramático para cualquier administración, no solo nacional, sino también las provinciales, ¿no? Pero una vez que este coronavirus empezó a tomar menor trascendencia, aparecieron otros temas a nivel nacional, como es el caso de la economía. ¿Y cómo ves? ¿Cuál es el desafío del gobierno en este verano, por ejemplo, y pensando en el año que viene? Bueno, evidentemente el avance de la vacunación nos permitió esto, ¿no? Empezar a abrir otras agendas y empezar a abrir la agenda que a nosotros nos hubiera gustado abrir en marzo del 2020, ¿no? Cuando tuvimos que meternos en la pandemia, porque efectivamente creo que en lo que hace a la cuestión económica ahora se está empezando a ver resultados que son significativos y son importantes. Hay hoy un gran tema, que es la inflación. Y en paralelo a este tema, que es la inflación, está corriendo un crecimiento de la actividad económica muy sostenido, hace bastantes meses de crecimiento sostenido respecto al mes anterior, no respecto al año pasado que estábamo en el piso, ¿no? Claro. Sino respecto al mes anterior, y respecto al 2019. E incluso ya por encima, la actividad económica hoy está por encima de cómo nos dejó Macri en diciembre del 2019. La actividad económica en la Argentina hoy está en agosto, ya la medida de agosto, la de septiembre es todavía mejor, ya está por encima de la actividad económica que dejó Macri.
te decía, el gran desafío es la inflación. Se están trabajando en cuestiones que tienen que ver con esto, pero también en el medio uno tiene que decir que si bien la inflación es un tema a controlar, está la otra variante que son los salarios, ¿no? Y hoy se conocía, por ejemplo, el dato del salario de los trabajadores formales del sector privado. Bueno, durante este gobierno nacional, los salarios formales le han ganado a la inflación. Los salarios de los trabajadores en blanco del sector privado le han ganado a la inflación. Eso es un dato muy significativo porque durante el gobierno de Macri perdimos casi el 23% del poder adquisitivo de nuestro salario. Bueno, nosotros en pandemia hemos sido capaces de sostener este salario. Ahora, hay otros dos que no. El sector público, en Corrientes ha perdido mucho este año. El sector público provincial, los trabajadores públicos provinciales han perdido cerca del 13% del poder adquisitivo de su salario, es decir, el incremento salarial estuvo 13% por debajo de la inflación. Y aquel otro grupo tan significativo en la economía nacional y en la provincial en particular, como son los trabajadores informales. Los trabajadores informales también están por debajo de la inflación, con lo cual evidentemente tenemos que seguir en esta perspectiva de crecimiento económico que nos permita además tomar medidas para controlar la inflación, que es uno de los temas centrales. Y Martina, pensando en esas medidas, ¿no es cierto? La medida que más se está discutiendo, que más condena hasta gente del propio oficialismo, se condena, que es el control de precios. Vos que estás tan mirando las estadísticas, ¿no es cierto? ¿Qué posición tenés respecto al control de precios? ¿Le ves uña de guitarrero, como dicen? Siento que ahí se toman discursos dogmáticos. En primer lugar, siento que, por supuesto, que eso no es algo que vaya a resolver el problema de la economía en la Argentina. El problema de la economía en la Argentina es un problema macroeconómico que, si querés, te lo desarrollo en un minuto después. Okay. Pero evidentemente, quien quiera desconocer el poder de los monopolios, el poder de los oligopolios, y bueno, economía no estudió. Es decir, aquellos que dicen sentirse desde la ciencia exacta de la economía, eso no existe. Va a funcionar. La economía es una ciencia social. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en este estado de situación, las industrias alimenticias durante el año pasado han sido las industrias que han generado mayores ganancias y mayor actividad. A ver, el año pasado todos, en el medio de la depresión económica, caímos 10 puntos del Producto Bruto. Sin embargo, los alimentos no. Fueron otros los sectores castigados, fue el turismo, sí, fue la gastronomía, fue el esparcimiento, fueron algunos prestadores de servicios. Con los alimentos no sucedió eso. Tuvieron ganancias extraordinarias y pretenden seguir teniéndolas sin ningún motivo real para que lo sustente. Entonces, el Estado tiene que estar presente. ¿Es esa la solución? No, pero tiene que estar presente. Entonces vos me decís, che, ¿qué opinás? Yo opino que está bien. ¿Funciona? Sí, funciona por un tiempo. No funciona para siempre. O sea, ¿de acá hasta cuándo? Decir que es como tensar algo. ¿De acá hasta cuándo vos le calculás que esto puede andar, digamos? Bueno, vos fijate que la discusión parecía que nadie se adhería. Y bueno, están todos, está el caramelero, para arriba están todos. Arcor, digo, ¿no? De Arcor en adelante están todos adentro. Y me parece que tiene que ver con una cuestión que, como te decía recién, subyace de dificultades macroeconómicas que no están relacionadas a esto, pero en el medio no puede pagar los platos rotos los argentinos. Y en todo caso, si lo pagan, que no sea sin defensa del Estado. Pero yendo a la carga intermedia de precios, ¿no es cierto? Porque ponerle que hay un acuerdo a nivel industrial, ¿no es cierto? Pero en la cadena, en el transcurso de la cadena, ¿se controla? ¿Sirve? ¿Es real ese control que se puede hacer como para que le llegue al argentino verdaderamente la realidad? Las estadísticas vienen mostrando que en este grupo de productos, sí, no solo se ha sostenido el precio, sino que se retrotrajo al 1 de octubre. Eso efectivamente está ocurriendo. Ahora vos me decís, ¿estos productos son los únicos que consumen los argentinos? No, hay muchos otros productos que consumen los argentinos. ¿Qué pasa? Con estos productos se pone un precio de referencia. Y entonces yo entiendo que
sí efectivamente va a tener un resultado no extraordinario, pero va a frenar una escalada que empezó en septiembre y que la primera semana... Sí, no hay ninguna... A ver, la Argentina no está en ninguna situación macroeconómica extrema. Y los empresarios de alimentos, menos. Pero, entonces, por supuesto que aguanta hasta enero. Y allí es donde nosotros tenemos que ir resolviendo los problemas en serio que tenemos. Los problemas en serio que tenemos son, por un lado, el endeudamiento, hoy la discusión del Fondo Monetario Internacional, por otro lado, el faltante de dólares. Nosotros exportamos más de lo que importamos, pero ese saldo comercial no alcanza para nuestras apetencias de dólares, para lo que los argentinos queremos consumir de dólares. A nosotros nos gusta, y no solo nos gusta, sino que es la única forma que vemos de sostener el valor para ahorrar en dólares. Bueno, la Argentina hoy no produce los dólares suficientes para nuestro gusto de ahorrar en dólares. Bueno, ese camino se tiene que trabajar por el lado de la oferta, con mayor productividad exportable, pero también se tiene que trabajar por el lado de la demanda. ¿Cómo? Dándole sostenibilidad a nuestro peso, y por eso te hablaba del gran desafío de bajar la inflación. La verdad es que hay una parte que no sé si es una palabra precisa, la del gusto. El argentino en realidad ahorra en dólares porque le conviene, digamos. No, porque en realidad es lo que vos sabés que va a seguir teniendo el mismo valor, o vas a poder comprar las mismas cosas adelante. Porque si yo ahorro 1.000 pesos hoy, dentro de un año voy a poder comprar lo mismo que puedo comprar hoy 1.000 pesos. Obviamente que no. Todo muy lindo, yo quiero ahorrar en pesos, pero la inflación hizo que la constante inflación hace que nuestro dinero se devalúe y perdamos nuestro poder adquisitivo. Lo que muchas veces busca el argentino es simple, mantener el mismo poder adquisitivo, y eso no lo puede hacer con el peso. No lo puede hacer. Aquí yo te hago un paréntesis, porque es cierto en la historia, ¿sí? Ahora, si miramos este año, en cualquiera de los dólares, el dólar oficial o el dólar blue, vos en un plazo fijo ganaste más que con el dólar, ¿sí? Vos en un plazo fijo ganaste más que con el dólar. Este año el dólar estuvo planchado, tanto el oficial como el blue. El blue también estuvo planchado. Aún hoy con 190 y pico, hace un año estaba a 180. Vos haces la relación y aumentó un 10%. Ustedes recordarán, hace un año estábamos con la corrida de 180, que salían a decir Milei y compañía que pasábamos a 500 pesos el dólar. Bueno, hace un año 180, ahora estamos todos asustados por 195. 10% de aumento. Entonces, es cierto lo que decís, en el largo plazo, en el medio, ocurren distintos momentos. Los momentos eleccionarios en general son momentos de puja cambiaria, pero en ese sentido me parece que venimos avanzando bien con el desarrollo de esquemas, de sectores productivos para la exportación. Venimos ahora en el G20 el anuncio de una inversión de una empresa australiana en la Argentina para el hidrógeno verde, inversión de más de 8.000 millones de dólares, pero además dispuesta absolutamente para la exportación, y que además es ambientalmente amigable, con lo cual evidentemente ese tipo de cosas son la salida de la Argentina junto con las que ya hoy tenemos, ¿no? Te hago una última consulta, Martín. El año que viene se empieza a hablar de las presidenciales, ¿o no? Sí, seguro. ¿Y cuál es el panorama y cuál es la propuesta? ¿Cómo ves el arco ahí? Mirá, yo tengo una enorme expectativa de que lo que nos pasó con la pandemia nos permita a partir de ahora empezar a gobernar en serio. Un año. Sí, no, son 2 años y pico, en donde podamos gobernar sin pandemia. Durante la pandemia pudimos, por ejemplo, hacer lo que te decía recién. Los sueldos de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación. Durante el gobierno de Macri, sin pandemia, perdieron 23 puntos, ¿sí? Entonces, a pesar de esto, y desde este punto de partida, que es malo, a ver, la economía del año pasado cayó 10 puntos. Eso implica mayor pobreza, eso implica mayor indigencia. Que la gente esté descontenta es natural. ¿Cómo no lo va a estar? Si
A ver, después, ¿de quién es la culpa de la pandemia? La discutirá otro, pero la gente quiere estar bien. Claro. Entonces, yo estoy convencido de que este camino que hemos empezado a desandar ya hace 4 o 5 meses de crecimiento y de desarrollo es el que nos va a posicionar de la mejor manera para continuar con un proyecto político superador, porque lo que no nos puede pasar es volver para atrás, porque lo de atrás ya lo vivimos y todavía lo estamos sufriendo. ¿Fernández va por la reelección? No, yo no sé. Yo la verdad que a esta altura tenemos todavía la elección del 14 de noviembre, acompañamos toda a nuestra lista con Camau, con Ana Almirón, con Jorge Antonio Romero, Marlene Gauna, con Tata Sananes, para llevar la mayor cantidad de legisladores nacionales que convaliden una idea de un país productivo, no de un país que se entrega como nos entregaron ante el Fondo Monetario Internacional y que hoy todavía la Argentina tiene que estar discutiendo. De hecho, hemos obtenido un triunfo en términos de negociación en el G20, en términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todavía estamos discutiendo esa deuda irresponsable. El año que viene tendríamos que pagar casi 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, según lo que firmó Macri unos meses antes de las elecciones del 2019. Macri ¿En igual qué dijo cabeza? que si ganaba, al otro día lo arreglaba. Pero sí, al otro día. Sí, al seguro. otro día. Sí. Totalmente creíble. Martín, te agradecemos mucho. Siempre estás bien dispuesto ahí. Te interrumpimos en tu agenda deportiva también, pero bueno, en serio, gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por invitarme.